Continuamos entonces donde nos habíamos quedado. Estuvimos viendo antes la cruz y Dios, o Dios y la cruz. Y entonces decíamos que es en la cruz donde podemos conocer de una manera más profunda más que en otras maneras a cómo es Dios. No el Dios que a nosotros nos gustaría que fuera o que nos gustaría creer en, sino el que verdaderamente es, cómo es Dios verdaderamente, ahí está en la cruz de Jesús. Y ahora me gustaría que miráramos Jesús y la cruz, porque Jesús y la cruz son inseparables, son indisolubles. No podemos fabricarnos un Jesús que no tiene cruz. Y si nos fabricamos algo así, entonces estamos fabricándonos un Jesús falso. Hay mucha gente que habla de Jesús, que admira a Jesús, pero lo reducen a un iluminado, una serie de iluminados que a lo largo de la historia han venido a este mundo, y entre ellos está Jesús. Otros lo conciben pues como un maestro de ética, de moral, que nos ha dado, bueno, pues la mejor manera de cómo debemos de comportarnos y de conducirnos en esta vida. Otros lo conciben como un profeta dentro de una línea de profetas, y hay quienes también lo conciben como un revolucionario, alguien que vino a poner patas arriba el estado de cosas que había en aquel entonces, y cada uno se puede fabricar un Jesús a su gusto. Pero el verdadero Jesús está ligado, está indisolublemente unido a la cruz. Y en ese sentido me gustaría ver algunas de las características de la muerte de Jesús, porque la muerte de Jesús es única. La muerte de Jesús no es una muerte más dentro de la enorme lista de muertes desde Adán, o mejor dicho, desde Abel, en adelante que ha habido, sino que la muerte de Jesús tiene una serie de características que la hacen única, y por eso es una muerte que es salvadora. El primer pasaje que quería que miráramos lo tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Y versículos 17 y 18. Juan 17 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que Jesús está diciendo aquí es que su muerte es una muerte voluntaria. Una muerte voluntaria. Él no va a la cruz obligado por las circunstancias, ni tampoco obligado, forzado por la conspiración que se ha tramado contra él, y que entonces no le queda más remedio que ir ahí. No, sino que él decide voluntariamente ir a la muerte, escoge la muerte. Eso es algo que ningún ser humano puede hacer. Nadie puede escoger la muerte, porque la muerte es una imposición, una ley, que desde que nacemos, o mejor dicho, desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya está ahí, presente, y va a ocurrir. No importa lo que hagamos o queramos escapar de ella, estamos destinados a morir. Ni siquiera un suicida escoge la muerte. Un suicida lo que hace es escoger el momento, el modo de su muerte, pero no la muerte, porque
va a morir, aunque no se suicide, va a morir. De tal manera que nadie tiene la libertad de decir, puedo morir o no puedo morir. Pero la muerte de Jesús es totalmente voluntaria. Nadie me la quita, la vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esta voluntariedad de la muerte de Jesús es lo que le da su valor redentor. La muerte de Jesús tiene valor redentor porque es voluntaria. Por eso las muertes de los animales que en el Antiguo Testamento se ofrecían como sacrificio por el pecado, no tenían verdadero valor redentor. Eran solamente una figura, una sombra, una ilustración, nada más. Pero la sangre de aquellos animales no tenía valor redentor porque esos animales iban a la muerte, eran llevados a la muerte. Ellos ni siquiera sabían a dónde iban. Allí los llevaban como podían haberlos llevado al campo a pastar o a otro sitio y ya está, nada más. Y por lo tanto, como no tenía voluntariedad, sus muertes no tenían valor redentor. Los actos importantes en la vida, para que tengan valor, los actos humanos, tienen que tener voluntariedad. Por ejemplo, el hecho del matrimonio, el casamiento entre un hombre y una mujer, para que tenga valor legal, tiene que ser algo hecho voluntariamente, libremente, por las dos partes. En el momento que se demostrara que una de las dos partes ha ido al matrimonio obligada o forzada, ese matrimonio automáticamente es ilegal, porque le falta el ingrediente de la voluntariedad. Es lo mismo también en el caso de un testamento. Un testamento lo otorga el testador voluntariamente, libremente, si se demuestra que en el testamento ha habido coacción, ha habido imposición, ese testamento automáticamente no tiene valor. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Es una muerte única, diferente a todas las demás. Esta es una muerte necesaria. Necesaria. Si vamos en este mismo Evangelio al capítulo 3, y versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde el momento que el pecado entra en el mundo, la muerte de Jesús se hace necesaria si es que va a haber salvación. Para que haya perdón, para que haya salvación, es necesario que Jesús muera. Es decir, que no basta simplemente con que Él se haga hombre, que Él se encarne, tome una naturaleza humana, que no es solamente necesario que Él nos instruya, que Él nos enseñe, que Él haga milagros, que Él nos muestre cómo hemos de vivir. No, hace falta este ingrediente de la muerte, la necesidad de su muerte, para que pueda haber salvación. Todas las demás muertes que han ocurrido, que están ocurriendo y que van a ocurrir, en un sentido, son totalmente innecesarias. No tendrían por qué haber ocurrido. Si no hubiera habido pecado, la muerte no habría hecho acto de presencia. Si ha hecho acto de presencia es por causa del pecado. Pero sin pecado, si no hubiera habido pecado, no habría habido muertes
Por lo tanto, todas las muertes han sido en un sentido innecesarias. No tendrían por qué haber ocurrido. No estaba la muerte presente. Cuando Dios crea todas las cosas, no había muerte. Pero aquí estamos ante la muerte necesaria. Es necesario. Y para remarcar esto, Jesús utiliza una ilustración. Ayer Ginés nos hablaba de esta ilustración en el capítulo 12 de Juan, en el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. De la misma manera que en esta actividad agrícola hace falta que la semilla muera para que pueda germinar, es decir, para que la vida surja de la muerte, del mismo modo también entonces es necesaria la muerte de Jesús para que de esa muerte surja la vida para nosotros. Otra ilustración que el autor de la carta a los hebreos emplea, la tenemos en el capítulo 9 de esa carta, en el versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Para que alguien reciba la herencia es necesario que el testador muera. En tanto que el testador esté vivo, aunque el testamento esté escrito, ese testamento no va a ser efectivo. Entonces, de la misma manera, la muerte de Jesús es absolutamente necesaria para que esa promesa, ese testamento, esa herencia, podamos recibirla, aquellos que vamos a recibirla. La necesidad de la muerte de Jesús. Una muerte única, también por esta característica. La muerte de Jesús es una muerte sustitutoria. Él muere, su cruz no es la suya. Esa cruz estaba destinada para otra persona. La cruz de otra persona la va a tomar Él. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 y versículo 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, les dijo: «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de que le acuséis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle». Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: «Fuera con este y suéltanos a Barrabás». Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Él les dijo por tercera vez: «Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré». Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. La cruz en la que Jesús muere era la cruz de Barrabás. Era la cruz del transgresor. Era la cruz del homicida, de aquel que había cometido un grave delito de sedición. Sedición es uno de los más graves delitos que se pueda cometer contra un Estado, ¿verdad? Y homicidio, el más grave delito que se pueda cometer también contra el prójimo, porque es arrebatarle
la vida al prójimo. No son delitos cualquiera, sino que son los delitos más graves que se puedan cometer. La cruz de Barrabás era una cruz merecida para Barrabás. Sin embargo, a causa de todas estas presiones que Pilato va a recibir, finalmente la cruz que era para Barrabás va a ser llevada, va a ser tomada por Jesús. De tal manera que está habiendo una sustitución. El justo está tomando el lugar del culpable. El inocente está tomando el lugar del pecador. Esta es la cualidad que tiene la muerte de Jesús. La idea de la sustitución ya viene del Antiguo Testamento. La sustitución es el método que Dios instituyó para salvar al pecador de su pecado. Si vamos un momento al libro de Levítico, al capítulo 4, tenemos en el versículo 3 el caso del pecado cometido por el sacerdote. Levítico 4:3, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. El sacerdote ha pecado, es culpable, está condenado. Pero aquí está esta víctima inocente que va a asumir el castigo del pecado. La paga del pecado es muerte, es la que tenía que sufrir el sacerdote, pero esta víctima inocente es la que va a pagar por lo que el sacerdote ha hecho, y va a ser degollado y va a ser allí sacrificado sobre el altar. Pero fíjate aquí el gesto que se efectúa. Pondrá su mano, el sacerdote, sobre la cabeza del becerro. Al poner la mano sobre la cabeza está reconociendo dos cosas. En primer lugar, su culpabilidad personal y en segundo lugar, su transmisión de su culpa personal a la víctima que va a cargar con su pecado. Hay una sustitución. El inocente paga por el pecador. Un poco más adelante, en este mismo capítulo 4, versículo 13, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, delante del Señor, y en presencia del Señor degollarán aquel becerro. Aquí no es el pecado de una sola persona, sino que es un pecado colectivo de toda la congregación. Y entonces la ceremonia es que los representantes de esa congregación, los ancianos, van a poner sus manos sobre la cabeza del animal. Y de nuevo otra vez el gesto de reconocer la culpa que la congregación tiene y la transmisión de esa culpa a la víctima que va a cargar con la culpa de la congregación. Versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos del Señor su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es expiación. Aquí es un jefe, no es un sacerdote, no es un pecado colectivo, es el pecado de alguien importante dentro del pueblo. Pero el acto que se va a realizar es el mismo.
una víctima inocente, una mano que se pone sobre la cabeza reconociendo la culpa propia y la transmisión de la culpa. Seguimos un momento más adelante, versículo 27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro. Es decir, aquí no es un jefe, aquí es una persona de a pie, por así decirlo, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. 4 casos diferentes en el que ha habido pecado: el sacerdote, la congregación, el jefe y la persona normal y corriente. En todos los casos el procedimiento es el mismo y ese procedimiento es la sustitución. Es lo que ocurrió con Barrabás y con Jesús. Hay un culpable que sale libre y hay un inocente que queda como culpable. Esta idea de la sustitución, que ya estaba en el Antiguo Testamento, la podemos volver a contemplar. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Marcos, en la palabra de Jesús, en el versículo 45, Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta preposición por es una palabra muy corriente, ¿verdad? Muy vulgar, por. No tiene demasiada importancia. Esa la utilizamos todos los días miles de veces. Esta palabra, esta preposición es importantísima, porque literalmente es para dar su vida en rescate en lugar de muchos. En lugar de muchos. Así que la muerte de Jesús en la cruz está teniendo lugar en lugar de otros. Es la sustitución. Fíjate en Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos redimió de la ley hecho por, otra vez aparece aquí la preposición, una palabra tan vulgar, tan corriente, pero tan importante, hecho por nosotros maldición. La maldición que nos correspondía a nosotros por el pecado, porque el pecado acarrea maldición. Él ha tomado esa maldición para que nosotros seamos libres de la misma, y no solamente eso, sino que podamos recibir bendición. En Primera de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. De nuevo esta pequeñísima, pero grandísima palabra. Pequeñísima, son 3 letras, por, nada más. Parece insignificante, no tiene importancia, pero las apariencias engañan. Esta palabra, esta preposición, por, es vital, es fundamental, porque nos enseña esta gran verdad de la muerte sustitutoria de Jesús por ti y por mí. Otra característica de la muerte de Jesús es que es una muerte reconciliadora. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La muerte de Jesús efectúa la reconciliación de nosotros con Dios. Ahora, no hay ni una sola muerte violenta que efectúe reconciliación. Es todo lo contrario. Las muertes violentas lo que producen son ruptura de relaciones, distanciamiento de relaciones. De hecho, la primera muerte, que fue violenta además, en la historia de la humanidad, fue la de Abel a manos de su hermano Caín. Y la sangre de Abel clamaba justicia, clamaba venganza contra su hermano. Porque una sangre derramada, es decir, una muerte violenta, nunca va a poder producir reconciliación, sino todo lo contrario. Va a producir enfrentamiento, va a producir odio. La víctima va a reclamar. Los familiares de la víctima, en el caso de que haya habido muerte, los familiares de la víctima van a reclamar al que haya efectuado el asesinato, la muerte. Pero aquí estamos ante una muerte que es totalmente diferente, una muerte violenta. Porque Jesús muere de forma violenta y hay derramamiento de sangre. Pero esta muerte va a reconciliar a las partes enfrentadas, a las partes separadas, nosotros y Dios. Había una sima, había un abismo de separación entre nosotros y Dios por causa del pecado. Y no había ningún puente que nosotros pudiéramos tender, ni queríamos tenderlo. Pero aun en el caso de que hubiéramos querido tenderlo, eso nunca hubiera llegado a donde tenía que llegar. Es Dios el que, a través de la muerte de Jesús, va a efectuar la reconciliación. Fíjate, es la parte ofendida la que da el paso, y no solamente da el paso, sino que provee el medio para que la reconciliación se produzca. Cuando hay una ofensa entre una parte ofendida y una parte ofensora, estoy hablando en el sentido humano, ¿quién es el que tiene que dar el paso? ¿Quién tiene que efectuar el arreglo para que se produzca la reconciliación? ¿La parte ofendida o la parte ofensora? Es la parte ofensora, ¿verdad? Claro, es la que está obligada, es la que es responsable de la ruptura. Por lo tanto, le compete a la parte ofensora hacer el arreglo. Aquí es la parte ofendida, que es Dios quien va a proporcionar el medio de reconciliación para que nosotros podamos tener relación con Dios. Y esta muerte no solamente reconcilia verticalmente, sino que reconcilia también horizontalmente. La carta a los Efesios en el capítulo 2, y versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De quién está hablando aquí?
El apóstol está hablando de judíos y gentiles, judíos y no judíos, dos pueblos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí tenemos a estos dos pueblos enfrentados el uno con el otro, separados el uno por el otro, y sin embargo, aquí va a haber una reconciliación, no solamente vertical de cada pueblo con Dios, de aquellos que han recibido a Jesús como Salvador, sino que también hay una reconciliación que es horizontal entre unos y otros. En la carta a Filemón, el apóstol Pablo estaba preso en Roma y allí fue a parar un esclavo que se había escapado de su amo y tuvo que cometer algún delito cuando estaba en Roma, escapado, de tal manera que fue a parar a la cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Y allí, bajo el ministerio de Pablo, este esclavo se convirtió. Y ahí es donde Pablo va a escribir a Filemón y va a escribirle a favor de Onésimo. Porque un esclavo que se había escapado de su amo, cuando su amo lo capturara o cayera otra vez en sus manos, ese amo podía hacer lo que quisiera con su esclavo. De hecho, un esclavo era propiedad del amo. Propiedad absoluta, podía hacer lo que quisiera con él. Y si encima había delinquido, pues todavía más derechos tenía. De tal manera que la posición de Onésimo, que así se llamaba ese esclavo, era muy complicada. ¿Cómo iba a volver cuando saliera de la cárcel? ¿Cómo iba a volver otra vez con su amo? ¿Qué podía esperar de Filemón? Y aquí es donde el apóstol Pablo le recuerda a Filemón una cosa muy importante. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Y aquí el apóstol Pablo está recordándole a Filemón que de la misma manera que él ha recibido el perdón de parte de Dios, y Onésimo también lo ha recibido, entonces Filemón debe de otorgar el perdón a Onésimo y reconciliarse con él. La muerte de Jesús es una muerte reconciliadora, allí donde no había más que enfrentamiento y ruptura. La muerte de Cristo es una muerte eficaz. ¿Cuántas muertes inútiles a lo largo de la historia que no han servido para nada? Incluso aquellas muertes que podemos decir, fíjate, ha sido una muerte heroica, ha sido una muerte magnífica. Numancia, una ciudad, estaba en Soria. Fue una ciudad asediada por el ejército romano. Le puso sitio durante mucho tiempo y allí resistieron todos los ataques del ejército, hasta que llegó un momento que ya quedaron vencidos por el hambre, por la sed, y antes de que el ejército romano entrara por sus puertas, lo que decidió la población fue quitarse la vida, morir.
pero ¿esa muerte impidió que el ejército romano tomara la ciudad? No. Fue unas muertes ineficaces totalmente, porque al final Roma se apoderó de Numancia. Podemos decir una muerte heroica, una muerte magnífica, lo que sea, pero al final ineficaz, no sirvió para nada. Pero aquí estamos ante una muerte totalmente diferente, porque es eficaz. Juan 1 y versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es eficacia, porque quita el pecado, precisamente el gran obstáculo que había entre nosotros y Dios, el obstáculo que era insalvable para nosotros, que era imposible para nosotros. Esa muerte del Cordero, el Cordero inmolado, el Cordero entregado, el Cordero con la sangre vertida, entonces es lo que va a propiciar que ese pecado sea quitado de en medio. Necesitábamos esta muerte y es la única que puede hacer que nuestro pecado sea quitado de nuestra vida, que nos separa de Dios. No busques la solución por otro lado, no busques la solución por otra parte, en otro personaje, no busques la solución en ti mismo tratando de compensar tu pecado con determinados actos piadosos que piensas que tienen algún mérito delante de Dios. No hay otra solución más que esta: el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta es una muerte vivificadora y que va a acabar en vida. La muerte es el gran fracaso. Con la muerte se acaba todo, se termina todo. Pero esta muerte no acaba ahí. Esta muerte es una muerte que acaba en vida. Allí en este Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese levantamiento de la tierra entonces va a tener como resultado, como fruto, la vivificación de todos aquellos que pongan su fe en Jesús. Es una muerte que acaba en vida. Y la última característica que quiero mirar de esta muerte de Jesús es que se trata de una muerte demandante. Ya lo hemos visto anteriormente esta mañana. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera que creer es la demanda para poder no perderse y recibir vida eterna. Y aquí en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 30, dice el apóstol Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar, eso nos incluye a ti y a mí, que se arrepientan.
¿Te has arrepentido? ¿Te has arrepentido? Porque esta es la condición ineludible para poder recibir los beneficios de esta muerte, el perdón de tus pecados. Es el arrepentimiento. Significa el reconocimiento de tu pecado, significa el reconocimiento de que has sido traspasado a Jesús, significa el deseo de dar la vuelta, de cambiar totalmente de dirección en tu vida para, después de haber estado viviendo a espaldas de Dios, vivir delante de su rostro, vivir conforme a su voluntad. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Hemos estado viviendo como si todo estuviera bien, como si por nuestra parte las cosas no fueran tan mal del todo, siempre hay alguien peor por ahí. Hemos estado viviendo en ignorancia acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la cruz. Hemos estado viviendo en ignorancia acerca de la profundidad y gravedad de nuestro pecado. Hemos estado viviendo en ignorancia sobre la existencia de esta salvación, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios ha tenido paciencia con nosotros, está teniendo paciencia contigo. Pero ahora manda que te arrepientas, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Es decir, va a haber un momento en el que vamos a tener que presentarnos delante de Dios y vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho aquí abajo en nuestra vida. Y vamos a tener que responder por todo aquello. Si no ha habido un arrepentimiento, si no ha habido una fe en la muerte sustitutoria de Jesús, nuestro destino está sentenciado. Estamos condenados y nos aguarda una eternidad en el infierno. De tal manera que, sabiendo que hay un día en el que tenemos que dar cuentas a Dios en este juicio solemne y que estamos ante el juez que lo ve todo, que lo conoce todo, conoce las profundidades, los secretos de nuestro corazón, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, conoce nuestras palabras, conoce nuestros actos, conoce lo que hemos hecho por comisión y lo que hemos hecho por omisión. Todo ello lo conoce perfectamente. Entonces todo esto tiene que hacernos despertar, tiene que hacernos reaccionar para no seguir viviendo de la misma manera como hemos estado viviendo hasta ahora. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si lo ha levantado de los muertos, significa que ha muerto. Significa que estamos ante este Jesús que fue crucificado, pero que ha sido resucitado, y no solamente resucitado, sino exaltado hasta el punto de que Él es el juez de cada uno de nosotros. Una muerte única, una muerte aparte totalmente de todas las demás muertes. La muerte de Jesús, la cruz de Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿De verdad? ¿Quieres conocer al verdadero Jesús?
no al Jesús que cuentan por ahí algunos, sino al verdadero. Tienes que venir a la cruz, porque allí es donde lo vas a conocer en todas estas cualidades que hemos estado viendo, en esa muerte voluntaria, por lo tanto, redentora, en esa muerte necesaria, absolutamente imprescindible para que haya salvación, en esa muerte sustitutoria en la que ha ocupado tu lugar, tu sitio de condenación, esa muerte reconciliadora con Dios, con el que has ofendido y con tu prójimo también. Esa muerte eficaz que remueve el obstáculo, que quita el pecado del mundo. Esa muerte que acaba en vida, porque se levanta de sepulcro. Y esa muerte demandante no es solamente una historia para decir qué magnífico, qué maravilloso, y ya está, sino que demanda de ti una respuesta, y solamente una. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo, porque eso es lo que va a hacer que esa muerte sea para ti eficaz. Vamos a orar en esta mañana. Padre amado, te damos muchas gracias por esa cruz de Jesús, Señor. Gracias porque, Señor, es en esa cruz donde nuestra necesidad, Señor, era precisamente relativa al pecado. Es donde ha quedado satisfecha, donde ha quedado solucionada. En esta mañana queremos venir para darte las gracias, Señor, para rendirnos ante tu presencia, Señor. Y te pido otra vez por aquellos que todavía, Señor, no han venido a ti, por aquellos que todavía no se han arrepentido y no han puesto su fe en ti, para que puedan hacerlo ahora, hoy, antes de salir de este lugar, para recibir de ti el perdón y la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón.